Familia, amigos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias y paz a todos ustedes. Que la gracia del Señor gobierne sus vidas y los guíe a hacer la voluntad de Dios. Yo les invito a que vayan al libro de San Juan, capítulo 18, donde continuaremos viendo este fabuloso y maravilloso libro que el Señor nos dejó a través de la relación que tuvo con cada uno de sus discípulos y en este caso cuando fue arrestado. Vamos a estar viendo desde el capítulo 18, versículo 12 en adelante. Entonces yo les invito a que donde está, oremos y le demos gracias a Dios. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Señor, tú eres bueno, eres santo, eres justo, eres real, maravilloso, admirable, consejero. Espíritu Santo, guíanos a hacer la voluntad de Dios. Que hoy tu palabra llegue a cada corazón, que hoy tu palabra cambie vidas, que seas tú, Espíritu Santo, obrando en tu perfecta voluntad. Entonces leemos a favor de ustedes. Voy a leerlo desde el versículo 11 de este capítulo 18 del libro de San Juan. La enseñanza de hoy se habla, yo os he hablado públicamente, o he hablado públicamente al mundo. Voy a leerlo desde el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas nos dice que Jesús tocó la oreja de Malco y lo sanó. Y podemos preguntarnos por qué no arrestaron a Simón Pedro. Acuérdese, Jesús dijo en el otro Evangelio, deja ir a estos. La autoridad siempre ha sido el Señor. Aún en esa circunstancia el Señor le dijo, dejen de ir a estos porque no los tomaron presos. Acuérdese que muchos de los discípulos cuando Jesús los toma presos, muchos salen corriendo. Vemos que Simón Pedro pues era un pobre pescador sin estudio y estaba viviendo acongojado por dentro. Él le ha preguntado al Señor anteriormente que por qué no podía ir donde él iba. Y le había dicho que él entregaría su vida por el Señor. Y realmente Pedro estaba hablando en serio. Pero el Señor le ha dicho que él no conocía su corazón, que su corazón era engañoso y que esa misma noche estaría negándolo 3 veces. Y por eso es que es fácil decir que la gente, uno les deja como cristianos una tarea, o como creyentes una tarea, y la gente le es fácil decir, amén, yo estoy pastor para las que sea, mi líder, como le quieran llamar. Pero a las 2, 3 horas o al otro día ya se les olvida. ¿Por qué? Porque es difícil que las personas asuman un compromiso delante de Dios. En sus fuerzas no lo van a hacer, solamente va a hacer ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y por qué sucede eso? Porque las personas, como decía el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo que está en mí. O deseo hacer lo bueno, pero no soy capaz de hacerlo. Eso solamente se puede hacer a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer, la perfecta voluntad de Dios, y Él es el que nos lleva a tener una vida entregada totalmente a Jesucristo. Creemos que Pedro se sentía atribulado interiormente y pensaba, yo tengo que demostrarle al Señor que voy a morir por Él. Pedro era un buen pescador, pero Pedro tenía tenía una buena pericia con la red, pero era un mal espadachín. Él le cortó la oreja al siervo del sacerdote, pero realmente lo que Pedro quería era quitarle ¿qué? La cabeza. Pero su Señor le dijo que enfundase, que guardase la espada. Él anteriormente les ha dicho a los discípulos que tenían que comprarse unas espadas por seguridad, no para protegerlo al Señor de nada, sino para ellos mismos. En ese momento Jesús se estaba entregando a sus captores. Él sabía lo que iba a suceder. Los discípulos no entendían qué era lo que estaba sucediendo.
Pero aquí podemos ver que Jesús se estaba preparando porque él dijo, tengo que beber la copa que el Padre me ha dado. Quiero terminar este versículo 17 haciendo un resumen de las copas que hay, que se mencionan en las Escrituras. Está la copa de la salvación, lo leemos en el Salmo 116, versículo 13. Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. Luego tenemos la copa de la consolación, lo encontramos en Jeremías 16, 7. Ni les darás a beber la copa de consuelo por su padre o por su madre. El rey David lo expresa en el Salmo 23, versículo 5, cuando habla de la copa de la alegría y que nos habla de la bondad del Señor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esta copa que el Señor tenía que beber solamente fue dada ¿por quién? Por su Padre. Y fue una copa terrible. Y Mateo lo expresa de esta manera. En Mateo 26, 39, donde dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Como ver que esta era la copa del juicio. Jesús sabía lo que iba a suceder en su vida y él lo soportó al morir en la cruz por usted y por mí. Pero aquellas personas que niegan a Jesús, que le dan la espalda a Jesús, han de tener ellos mismos o tendrán que beber la copa del juicio. Jesús la bebió por nosotros, aunque el resultado le resultó repulsivo. Él era un ser humano perfecto, absolutamente impecable, y sin embargo bebió la copa porque era la copa de nuestro pecado. Y en la Biblia hay otras copas. Está la copa del juicio que todavía va a venir sobre el mundo, y creemos que son las 7 copas o las 7 plagas postreras, en las cuales se consumará la ira de Dios y que deben ser derramadas sobre los malos. Eso lo encuentra usted en el libro de Apocalipsis. En el Salmo 11, 6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y violento, abrasador, y viento abrasador será la porción de su copa. En Jeremías 25:15 lo dice de esta manera, porque así dijo mi Señor, Dios de Israel, toma en mi mano la copa del vino de este furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Pero vamos a Juan 18, versículo 16, que le dice, en el versículo 11, le dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la de beber? No hay ninguna voluntad mayor que la del Padre. El Señor aquí nos lo estaba diciendo, o Él no hizo el morir en la cruz de mala gana. Él lo hizo por pasión, por amor a usted y por amor a mí. Mírenlo como lo expresa Hebreos 12:2. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios Padre. Vemos ver que Dios o Jesús hizo con amor, con agrado, con pasión en morir en la cruz por usted y por mí, por causa de sus pecados, porque no teníamos nada que hacer. Pero volvamos a este capítulo 18 de San Juan, que nos corresponde el día de hoy, y dice, entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron, y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por él. Aquí podemos ver que las personas que planearon la muerte de Jesús no fue el pueblo de Israel en general, sino fueron sus autoridades religiosas, las que conspiraron en ese proceso, pero ellos le tenían miedo al pueblo. Y por eso mismo Jesús sale fuera de la ciudad para que lo tomen preso. Imagínense donde Jesús hubiera sido tomado, arrestado en la mitad de la plaza. El pueblo se le subleva. Aquí solamente fueron los gobernantes, las autoridades religiosas, las que arrestaron a Jesús. Jesús continuó siempre con toda su gloria y con toda su dignidad. Lo ataron, lo aprendieron, lo amarraron, pero no era necesario, pero era para que se cumpliera lo que dice, él era el cordero inmolado, sacrificado desde el principio del mundo. Era como la oveja que va delante de sus trasquiladores, y él no ofreció resistencia. Pero lo llevaron primero ante Anás. Y tenemos que ver que solamente Juan, si usted lee los 4 evangelios, solamente Juan añade estos detalles. Y eso nos lleva al parecer que Juan estaba en una posición diferente,
y por eso él pudo ver lo que los otros discípulos no vieron. Acuérdese, muchos salieron corriendo. Anás había sido sumamente el supremo sacerdote y ocupaba las instalaciones del palacio. En la historia secular, los libros de historia dicen que Anás era el sumo sacerdote más inteligente, el más brillante, pero también era el más satánico. Era un hombre malo y perverso. Y Caifás, que era su yerno, era aceptado oficialmente por el gobierno romano, pero la verdadera cabeza del grupo religioso era el anciano Anás. Era el verdadero líder. Pero el que manejaba las cuestiones políticas, ¿quién era? Caifás. Eso es como en muchos países hay una persona que gobierna, pero otra gente está bajo ese gobierno. Y ellos fue lo que conspiraron para lograr arrestar y llevar a juicio a Jesucristo. ¿Para qué? Para crucificarlo. Todo este juicio fue una farsa. Y la mano de Ananás fue la que estuvo detrás de todo este proceso. La injusticia. Podemos verla que hoy en día ha culpado al pueblo de Israel por la muerte de Jesús. Pero los únicos culpables en ese momento fueron Anás, Caifás y Pilatos. Aunque Pilatos lavó sus manos, dijo: yo no encuentro nada malo en este hombre, pero tenía que cumplirse la profecía. Pero eso es como si a nosotros nos han culpado por personas delincuentes que han afectado el mundo, y los colombianos dicen: los colombianos tal cosa, los colombianos tal otro, por causa de un compatriota que ha hecho lo malo. Pero podemos ver que no solamente ellos fueron los malos fuimos usted y yo, que cometimos pecado. Fuimos los responsables de la muerte de Jesús en una cruz. Y Jesús murió por sus pecados y por los pecados míos, por los pecados del mundo. Aquí no podemos señalar a que este más pecador que yo o ese más pecador que yo. No, es el ser humano el que es el pecador. Acuérdense que Caifás decía que le convenía que un hombre muriera por el pueblo. Al morir, ese hombre protegería a los judíos contra Roma. Y eso usted lo encuentra más atrás. El Señor Jesús debía morir. Ya lo habían decidido. El anciano Anás supo cómo falsificar las pruebas y todo. ¿Para qué? Para que las leyes romanas o la justicia romana aplicaran la muerte de Jesús. Los judíos no lo podían hacer. Y este juicio no fue más que una sola farsa. Entremos al versículo 15 al 18, que tenemos la primera negación de Pedro. Y aquí podemos ver, usted dirá: pero es que yo no soy Pedro. Pero podemos ver cuántas veces usted ha negado a Jesús ante cualquier circunstancia. Versículo 15 dice: seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Quién era este otro discípulo? El apóstol Juan. Juan tenía buenas relaciones, podemos ver la diferencia, ¿no? Pedro era un pobre pescador sin estudio, pero Juan era un hombre capacitado y tenía buenos contactos, buenas relaciones en Jerusalén. Y estaba en una posición para saber lo que estaba ocurriendo. Y ello le permitió obtener un permiso para que Pedro entrara. Juan era conocido en estos círculos, pero Pedro no era un problema de entrar allá porque la gente lo conocía. Sin embargo, fue Pedro el que no pudo entrar. Pero por la influencia de Juan, Pedro entra a este recinto. Dice versículo 16: pero Pedro estaba fuera de la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y abrió a la portera e hizo entrar a Pedro. Juan podía entrar libremente, pero Pedro era un pobre pescador. Ahí está donde las personas, su estrato social, su estudio, su nivel de capacitación, su presencia muchas veces son rechazados. Pero Dios siempre va a poner a alguien para ponerlo a usted en el sitio que le corresponde. Gente que le pueda ayudar, darle la mano en un momento de dificultad. Y en este caso fue Juan el que le dio la mano a Pedro para que él pudiera entrar, ¿qué?, a la casa del sumo sacerdote, para poder ser partícipe
del juicio del Señor Jesús. Nadie conocía a Pedro, pero Juan le dijo entrar. Versículo 16. Juan entonces le dijo a la mujer que estaba en la puerta que Pedro era su amigo. Entonces Pedro pudo entrar. Piense a Pedro entrando en un sitio donde está la opulencia, está la vanidad, está el orgullo, está el dinero y están las leyes judías del momento. Pedro se sentía acomplejado, sentía miedo, tenía una baja autoestima. Acuérdese cuando el Señor lo llamó y dijo que él era una caña que mecía el viento, y dijo: de ahora en adelante serás Pedro. Aún aquí se le estaba formando el carácter a Pedro, pero Pedro aún en su forma va a fallar. ¿Por qué? Porque era imprudente. Juan se sentía cómodo ante estas personas, pero Pedro estaba incómodo con esta gente. Y podemos ver que Pedro, al ser un hombre imprudente, no podría mantener callado y tuvo que hablar. Y habla y la embarran. ¿Cuántas veces nosotros tratamos con imprudencia en las situaciones que sea y hablamos antes de pensar? Los otros evangelios no nos hablan de este incidente, pero los otros evangelios dicen que las mujeres reconocieron la forma de hablar de Pedro. Acuérdense que otra versión dice que Pedro aún blasfemó, volvió a su viejo hombre, pero reconocieron que él era Galileo, y esa forma de hablar fue la que lo traicionó. Y lo malo era que Pedro hablaba demasiado. Además de eso, estaba nervioso. Entonces una mujer le dijo, fue la causante de que Pedro negara al Señor. Veamos el versículo 17 al 18. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Estaban en pie los siervos de los guardias y habían encendido el fuego porque hacía frío y se calentaban también con ellos. Estaba Pedro en pie calentándose. Aquí ya entraríamos al juicio de Jesús en el versículo 19. Ya Anás interroga a Jesús. Pedro ha negado a su Señor por primera vez, y podemos ver, hermanos, que tenemos que tener cuidado en la imprudencia, tener cuidado con las palabras, en saber qué es lo que expresamos en el momento, pensar antes de hablar. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué no le preguntas a los que han oído y que les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo les he dicho. Aquí el relato retrocede al juicio de Jesús. Observamos la dignidad de Jesús al responder: yo he predicado públicamente. ¿Qué he dicho? He dicho mal. ¿Qué he enseñado mal? ¿Cuál ha sido mi comportamiento? Y para nosotros como creyentes es fácil dejar de obrar como creyentes en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en donde sea. Predicamos, levantamos la mano, decimos que somos cristianos, pero con actos, con palabras, dañamos todo lo que hemos hecho. No porque estemos dejando a Jesús en mala imagen. Nosotros como creyentes somos la mala imagen de Jesús, con nuestra forma de actuar. Dice versículo 22 y 23, cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús se sometió a toda clase de humillación. Se entregó para morir por el pecado suyo y por el mío. Él les llamó la atención sobre el hecho de lo que estaba haciendo, que lo que estaban haciendo era ilegal y contrario a la ley mosaica. No tenía ningún motivo para que él estuviera actuando mal, y aún así lo golpearon. Era la injusticia. ¿Cuántas injusticias han marcado su vida? Pero acuérdense, Jesús fue el que fue más lastimado, ofendido y vituperado. Ellos
estaban violando la ley mosaica. ¿Por qué? En primer lugar, ningún juicio debía comenzar en la noche ni terminar de noche. El todo juicio debería empezar de día y terminar el mismo día. Tampoco debían golpear a ningún prisionero si no ha sido culpable. Versículo 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Juan incluye en este breve versículo para afirmarnos que Anás fue quien ató a Jesús. Anás fue el que conspiró y planeó todo este complot diabólico contra nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25 y 27. Viene la segunda negación de Pedro. Piense usted en este momento si ya negó a Jesús por primera vez, porque viene a negarlo por segunda vez. Uy, pero pastor, hermano, todos en cierto momento negamos a Jesús con nuestros actos, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, lo negamos y negamos que somos cristianos. Por eso aquí hay un gran ejemplo de que el que más estuvo al lado de Jesús lo traicionó. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez a Jesús y enseguida cantó el gallo. Tremendo, ¿no? Al estudiar los otros evangelios, dice que Pedro salió y lloró amargamente. ¿Qué sería lo que vivió Pedro en ese momento en su corazón para llorar amargamente? Ver el rostro de su Señor golpeado por este hombre sangrando y la mirada de los ojos al Señor decir, te dije que me ibas a traicionar. Hasta este momento piense usted, ¿cuántas veces ha traicionado a Jesús? 1, 2, 3. Y lo más tremendo, a conciencia. Aquí Pedro estaba asustado, un hombre que ha dicho que daría la vida por su Señor y quiso demostrarle a Jesús que lo podría hacer. Pero él no puede hacerlo. Usted y yo no podemos dar la vida por Jesús. Podemos morir a nuestra vida de pecado, a nuestra vida de maldad, por amor a Jesús. Imagínese a Pedro discutiendo con ese familiar de Malco, al que le cortó la oreja. ¿Qué discusión tendrían? Decirle, no, yo no fui. Y Pedro negó a su Señor. Pero, gracias a Dios, en este momento el Señor Jesús estaba dirigiéndose ¿a qué? A la cruz. El Señor le ha dicho a Pedro, tranquilo, Pedrito, Satanás me ha pedido para zarandearlo, pero yo he orado para que vuelva a ti. Yo te restauraré. La fe de Pedro iba a ser debilitada. El Señor no sabía que esto iba a suceder, pero tenía que pasar esto ¿para qué? Para poder restaurar el corazón de Pedro. Y usted puede decir, ¿por qué un hombre como Pedro que actuó tan cobardamente como Judas pudo volver al Señor? Acuérdese, Judas caminó con Jesús, pero nunca tuvo a Jesús en su corazón. Pedro, como hijo de Dios, a través del Espíritu Santo, tenía a Jesús en su corazón. Y al darse cuenta de lo que había hecho, su corazón fue quebrantado, fue dolorido. El dolor que vivió su corazón fue su encuentro con Jesús al nacer de nuevo. Era un hijo de Dios. Y por eso, amigos míos, un hijo de Dios puede alejarse de Dios, pero Dios nunca se alejará de él. Nunca se alejará de él. Usted puede pecar, claro, no lo estoy invitando a que peque, que falle. Porque usted puede decir, donde abunda el pecado, abunda la gracia. No, no se trata de eso. La cuestión es que usted deje de pecar. Pero Dios tiene misericordia. Dios perdona, Dios restaura. Pero en una de sus caídas, puede que usted quede lejos. Y puede que usted quede lejos, ¿por qué? Porque usted no ha conocido a Jesús. Usted solamente ha conocido una relación de ir a una iglesia, hablar con cristianos, compartir con cristianos. Mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, mi papá es pastor, mi mamá es
tal cosa y tal otra, pero usted no conoce a Jesús. Judas caminó con Jesús, pero nunca conoció a Jesús porque la dureza de su corazón y el amor por el mundo no le permitió ver a Jesús. Pedro conoció a Jesús. Vivió a Jesús durante esos 3 años porque fue el único que dijo, yo daré la vida por mi Señor. Y ahí lo estuve demostrando. Pero ¿cuántas personas en la iglesia dicen, pastor, yo estaré con usted hasta el fin de los días? Y hoy no están. Pero Jesús, Dios, el Espíritu Santo siempre estarán ahí a su disposición. El Señor nunca le dijo a Pedro, qué pena, Pedrito, como fallaste, no puedo contar contigo. No, Él no le dijo eso. Él apareció personalmente a Pedro después de su resurrección y lo eligió para predicar el sermón del día del Pentecostés. Dios todo lo tenía preparado. De pronto usted ha pecado hoy, hermano, hermana, amigo que nos ve por las redes, aquí en la iglesia. Dios solamente está esperando que usted, después de la tercera negación, se arrepienta. Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Y saber que ese gran Salvador, ese gran Dios, está ahí. Y que Él nunca lo va a rechazar a usted. De que si usted se acerca, como dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y estamos cerrando con esto. Pedro niega a Jesús. Usted ha negado a Jesús. Judas caminó con Jesús. Tenía solamente su mirada y su corazón en la bolsa. Pedro tenía su corazón ¿en qué? En el Señor. Yo pienso, Pedro pensando cuando el Señor dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Qué estaría pasando por la mente de Pedro en este momento para negarlo? Pero ver que el amor de Dios es tan perfecto, es tan hermoso. Ayer escuchaba a alguien que me decía, hicieron una llamada, y alguien decía que me espere un momentico, porque si es de urgencia, que busque a Jesús. ¿Qué afán tiene usted? ¿Qué deseo tiene usted? Busca a Jesús. Muchas veces buscamos que el pastor, el líder, nos solucione la vida, o las personas, pero no buscamos a Jesús. Es que Pedro lloró amargamente. Hoy, ¿cómo está usted en su corazón? ¿Endurecido como una piedra? ¿Está como el corazón de Judas? Pensando solamente en las cosas materiales. No está pensando en la vida espiritual que hay detrás de todo esto. Por eso que usted está, mi hermano, yo le invito a que incline su rostro y le demos gracias a Dios. Vamos a decirle, Señor, perdónanos el pecado, perdónanos la maldad. Perdónanos porque tantas veces te hemos negado, te hemos abofeteado, hemos negado tu nombre con nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Perdónanos, Dios. Hoy confesamos, como dice la Biblia, nuestro pecado y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesús, ten misericordia de mí. Y como decía el rey David, vuélveme el gozo de la salvación y predicaré. Pedro se arrepintió y tuvo la oportunidad de predicar el sermón más grande y la conversión de más personas a través del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a arrepentirme, pero ayúdame, Señor, a predicar de tu palabra. Que lo que aprendo no sea solamente para mí, sino que pueda llevar el mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos dentro de 8 días.